Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra lección divina del pueblo y para el pueblo de Dios. Nuestro Señor nos sigue dando lecciones. La lección es donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El primer paso de nuestra lección divina es la lectura. Que nos quede bien claro leer qué dice el texto. Lean despacito. Acuérdense, vayan buscando lo que nos dice Dios en su palabra. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 32 al 48. No temas, pequeño rebaño, que el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Consigan bolsas que no se rompan, un tesoro inagotable en el cielo, donde los ladrones no llegan ni los roe la polilla. Porque donde está el tesoro de ustedes, allí también está su corazón. Tengan la ropa puesta y las lámparas encendidas. Sean como aquellos que esperan que el amo vuelva de una boda, para abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los sirvientes a quienes él amó, al llegar los encuentre despiertos. Les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentarse a la mesa y les irá sirviendo. Y si llega a medianoche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Entiendan bien esto: si el dueño de casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no le dejaría abrir un boquete en su casa. Ustedes también estén preparados, porque cuando menos lo piensen llegará el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor contestó: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su personal para que se le respeten las reacciones de comida a su tiempo? Dichoso aquel sirviente a quien su Señor, al llegar, lo encuentre actuando así. Les aseguro que le encomendará administrar todos sus bienes. Pero si aquel sirviente, pensando que su señor tarda en llegar, se pone a pegar a los muchachos y muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el señor de aquel sirviente el día y la hora menos esperados. Lo castigará y lo tratará como a los traidores. Aquel sirviente que, conociendo la voluntad de su señor, no prepara las cosas ni cumple lo mandado, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo comete acciones dignas de castigo, será castigado con menos severidad. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. A quien mucho se lo confió, mucho más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lección divina del pueblo y para el pueblo de Dios. La llamada de Jesús a la vigilancia en este pasaje nos debe ayudar a despertar de la indiferencia, la pasividad, el descuido con que vivimos con frecuencia nuestra fe. Para vivir vigilantes, esa fe cristiana necesitamos redescubrirla constantemente, conocerla con más profundidad, confrontarla con otras actitudes posibles ante la vida, agradecerla y tratar de vivirla con todas sus consecuencias. En consonancia con la sección anterior, Jesús llama a estar atentos y vigilantes. La gracia que hemos recibido como regalo de Dios no es para guardarla, sino para ponerla en ejercicio continuo, permanente. Jesús declara dichoso al que sea encontrado trabajando, poniendo todo su empeño y sus esfuerzos. Si nos visitara el Señor ahora, ¿cómo nos encontraría? Segundo paso, meditación. ¿Qué me dice Dios a mí hoy? Al leer el Evangelio de hoy, descubriremos la exhortación que el Señor Jesús nos hace para que aprendamos a desprendernos de los bienes materiales y podamos compartirlos con los hermanos más necesitados. Esto se encuentra muy relacionado con el tema del domingo anterior. También es una invitación a la vigilancia evangélica, es decir, la manera como preparamos para heredar la vida eterna. Vendan sus bienes y den limosna. Acumulen bienes en el cielo, donde está su tesoro.
ahí estará también su corazón. Si bien es cierto, Jesús nos dice que donde está nuestro tesoro, está ahí nuestro corazón. También es verdad que en donde está nuestra fe, allí estará nuestra última esperanza. El que solo cree en lo que tiene, se cierra el camino de la esperanza, y por lo tanto, el camino que lo lleva a Dios, y se cierra también a quienes son objeto de amor de Dios, ellos, hermanos, alejándose del verdadero compartir cristiano. Necesitamos poseer algunos bienes para vivir, es cierto, pero estos no son la fuente de la vida, ni está en ellos la clave o el secreto para ser persona. Solo el que ama y vive solidariamente y en apertura a los demás, dándose a Dios y al prójimo, tiene vida auténtica y, en definitiva, es feliz, porque entiende la vida con sabiduría. Todo pierde sentido cuando el hombre se cierra a Dios y al hermano. Más que bienes materiales, necesitamos razones para vivir y compartir. Amar en profundidad, como Cristo nos amó. De ahí la base de la solidaridad y del compartir en ellos radica el ser o no ser verdaderos cristianos, el ser o no ser felices. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tercer paso de nuestra escalera que nos lleva al cielo es la oración. ¿Qué le digo yo a Dios hoy? No se les olvide, por favor, a todos hermanos, orar por todos nuestros hermanos enfermos. Recuerden que la oración fortalece al hombre. Y si ellos no quieren que les lleves al sacerdote, tú ora y llora por ellos y enséñalos poco a poquito a saber que la voluntad de Dios es lo bueno, lo perfecto y lo agradable. Así que, ¿qué le digo yo a Dios hoy? Señor Jesús, nos dices que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón, haciéndonos tomar conciencia que son nuestras opciones de vida, lo que manifiesta nuestra fe, así nos hace ver la necesidad de estar atentos y vigilantes, viviendo lo que nos pide, haciendo vida tus enseñanzas, manifestando tu manera de ser con nuestras actitudes, con nuestra sensibilidad y disponibilidad, para amar y servir, para darnos a los demás. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida refleje nuestra fe y así nuestro corazón esté en ti, y seas tú nuestro tesoro, el que da sentido a nuestra vida, que sea así. Amén. Cuarto paso de nuestra lección divina del pueblo y para el pueblo de Dios, la contemplación. ¿Cómo interiorizo yo el mensaje de Dios en mi vida? La idolatría. Hoy aprendemos que la luz de la fe está vinculada al relato concreto de la vida, al recuerdo agradecido de los beneficios de Dios y al cumplimiento progresivo de sus promesas. Lo contrario de la fe se manifiesta como idolatría. La fe, por su propia naturaleza, requiere renunciar a la posesión inmediata que parece ofrecer la visión. Ante el ídolo no hay riesgo de una llamada que haga salir de las propias seguridades, porque los ídolos no tienen boca y no hablan, nos dice el Salmo 115, versículo 5. Veamos entonces que el ídolo es un pretexto para poner a sí mismo en el centro de la realidad, adorando las obras de las propias manos. Quien no quiere fiarse de Dios se ve obligado a escuchar las voces de tantos ídolos. La fe, en cuanto asociada a la conversión, es lo opuesto a la idolatría. Es separación de los ídolos para volverse al Dios vivo, mediante un encuentro personal, como nos lo decía el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Abrir las puertas y las ventanas del corazón a Jesucristo el Señor, y como nos decía nuestro Santo Padre Benedicto XVI, Jesús no quita nada y lo hace todo. Creer significa confiarse a un amor misericordioso, que siempre acoge y perdona, que sostiene y orienta la existencia. Tomado del Evangelium.net, elaborado a partir de textos del Papa Francisco, citas del Vaticano.va. Jesús nos dice, estén preparados, teniendo la conciencia limpia, siendo coherentes y auténticos, viviendo las bienaventuranzas,
haciendo del Evangelio un estilo de vida, Jesús nos dice, estén preparados, mostrando amor en las actitudes, siendo misericordiosos, dándose tiempo para orar y estar con el Señor, haciendo del Señor el sentido de la vida, Jesús nos dice, estén preparados, buscando al Señor en su palabra, dejando que el Señor nos llene de su misericordia, compartiendo y participando de la comunidad, escuchando y viviendo lo que nos pide la Iglesia, siendo dóciles a la voz del Espíritu. Quinto paso, acción. ¿A qué me comprometo yo con Dios? ¿Qué hacer para que mi tesoro y el sentido de mi vida sea el Señor y así viva su palabra y me identifique con Él? ¿De qué manera puedo hacer esto? Luchemos por atesorar en el cielo, dominemos al corazón y compartamos nuestra experiencia. Compartiré con alguien el tesoro que yo tengo. Hacer el propósito firme para que Dios y su reino sea siempre el gran tesoro de mi corazón. Cierto día, un fraile pidió a Francisco de Asís permiso para tener como suyo un salterio. Un salterio es lo que rezan los monjes todos los días. El santo Francisco le contestó: cuando tengas el salterio, querrás un brevario. Y cuando tengas el brevario, te sentarás en un sillón como un gran prelado y dirás a un hermano tuyo: oye, tráeme el brevario. El espíritu de dominio sobre las cosas lleva casi inevitablemente al deseo del dominio sobre las personas y por tanto a la falta de consideración y de respeto a los demás. Como nos decía hoy el Señor en su palabra, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Así que amigos y amigas, veamos dónde está nuestro tesoro. Al tesoro le dedicamos el mayor tiempo de nuestra vida. Por ejemplo, ve a las personas que tienen hijos chiquitos, le dedican todo el día porque eso es su tesoro. No está mal, pero nuestro Señor quiere que a través de ese tesoro que nosotros tenemos, encontremos a Dios ahí y podamos ayudar a nuestros hermanos. Que nuestros tesoros no los atesoremos solo para nosotros. Todos los tesoros que nos da el Señor son para el beneficio de los demás. Así que ya sabes, donde está tu tesoro está tu corazón. Esperemos que tu corazón esté en Dios y Dios esté en ti. Sagrado Corazón de Jesús,